Jaque A2, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. ¿Se acuerda llevo todo el tiempo pensando en lo de Operación... ¿Cómo era? Operación Oyente. Operación Oyente. Tengo esta sintonía, ¿eh? Operación Oyente. Ahora tengo varias ideas, porque el día 2... ¿Cómo es? ¿El 2? 2 de junio. Vamos a presentar el libro de Manuel Azuaga, Últimos cuentos, jaques y leyendas, historias dentro y fuera del tablero, en librería Luces, ¿no? Eso es. Pues tengo una idea. Venga, ¿cuál? Y la idea es que todos los oyentes que vayan a la presentación entran en el casting de Operación Oyente para que vengan al estudio a un capítulo entero con nosotros. ¿Y cómo lo demuestran? O sea, se acercan y te dicen en susurro: soy oyente. Claro. Y yo ya diré, al casting. Haremos un casting con todo, en fin, con numerito y, en fin, todo preparado. Operación Oyente, ¿eh? Así que, casting, librería Luces Málaga, día 2 de junio, con la presentación del libro Últimos cuentos, jaques y leyendas. Ya está. Levanto la mano. ¿Qué? Es que tengo una objeción. Es que Hombre, no es justo. No, espere. Había quedado perfecto la presentación, la sintonía, todo. ¿Y ahora qué quiere? Es que imagínese que vivo en Vigo. No es justo este procedimiento de casting. Bueno, pues puede viajar. Bueno, otra cosa no, pero en Málaga tenemos un aeropuerto internacional buenísimo. Vale. Aquí hay vuelos a Nueva York. Sí, es verdad. Así que no hay excusa. Vale, perfecto. Me Luego parece bien. Luego lo recordamos más. Ha enterado a la primera. Pensaba que iba a haber algún tipo de objeción, ¿no? Esa no, pero no, me ha convencido. Estamos muy bien comunicados. Muy bien, pues nada, ya. Operación Oyente. Hola amigos, amigas del tablero, bienvenidos y bienvenidas a nuestra partida semanal. Bienvenidos a Jaque A2, tu podcast favorito de ajedrez. Con todos ustedes un hombre que entra fácil, él es fácil. Sí. Cuando quiere también. Sí, salgo peor, pero entro fácil a los sitios. Sí. Tiene sus límites. Sí, también. ¿Sabes esto de Tchaikovsky, no? Cuanto más me limito, más me libero. Pues ese es Azuaga. Sí, algo parecido aplico, sí, o intento. ¿Te cuento lo que traigo? Venga, adelante. Te va a gustar. Vamos a ello. Vamos a hablar de una historia de uno de mis jugadores favoritos, de Mikhail Chigorin. Hombre, es que con ese nombre ya a mí me cae bien. Sí, a mí también. Chigorin, bueno, pues y además lo hemos titulado de una manera un poquito así como enigmática, y luego ya veremos por qué. Y el bloque de cuentos, jaques y leyendas se va a llamar Chigorin y la venganza del príncipe Dadiani. Qué bonito nombre, ¿verdad? Sí, es como un cuento, como una leyenda. Claro. Y ahí tiene usted una foto de Chigorin. Sí. Bien repeinadito, muy hipster él, ¿verdad? Sí, está entre hipster y presidente de la Primera República. También. Siglo XIX. Pero podría tener una moneda con su, ¿verdad? Con su correcto. rostro. Muy bien, pues y nada. De eso bello. Chigorin, en cuentos, jaques y leyendas. ¿Y qué más tendremos hoy? ¿Con qué nos va a sorprender en Enroque Corto? Bueno, hoy tenemos un poco jugamos en casa, ¿vale? Ya que vamos a presentar el libro y lo hemos hecho ya en Melilla, lo hemos hecho en Málaga. Luego el 2 de junio, Operación Oyente, en librería Luces. Pues cómo no íbamos a presentarlo aquí, teníamos pendiente hacerlo con los oyentes, hackeadas todas. Así que vamos a hablar un poco de últimos cuentos, jaques y leyendas, historias dentro y fuera del tablero, y estoy a su merced. Sí. O dicho de otra manera, ¿todo queda en casa o va a ser una sección onanista? No. Que le voy a entrevistar a usted. Claro. Bueno, vamos a hablar. Bueno, pues nada, hoy especial libro de Azuaga. Pero tendremos más, ¿no? Tendremos Biblioteca de Caixa. Por supuesto, tenemos ahí a nuestro rapsoda del ajedrez, a Luisón, leyéndonos un fragmento, ya veremos de qué libro. Sí. Y luego tendremos un saludo, le pregunto ya a usted. Sí. Bien. Todo. Y las noticias. También. Bueno, pues ya. Con esto y un bizcocho empezamos. Capítulo número 84. Cuentos, jaques y leyendas. Y el título me ha encantado, ¿eh? Chigorin y la venganza del príncipe Dadia. Dadiani. Vamos a llamarlo como en italiano. Dadiani. Pues supongo que necesitamos una buena máquina del tiempo, ¿no? Sí, bien engrasadita, bien configurada. Dígame coordenadas. Yo creo que sí. Mira, vamos a ponérselo difícil a la máquina. Le va a poner usted Dostoyevsky
aunque a ver qué sale. Pero la W, ¿dónde va en Dostoyevsky? No lo sé, eso ya no lo sé. Le va a poner 1850. Sí. Y luego le va a poner, que usted sabe escribirlo muy bien, cerca de San Petersburgo hay una localidad que se llama Gatchina. ¿Gachina? Gatchina. Gachina. Dostoyevsky, Gachina, esto no puede salir bien, ¿eh? Vamos. Cuidado, agárrese. 1850. Bueno, pues para haber dado las coordenadas como las hemos puesto, muy bien. No está mal, aquí estamos, ¿eh? Ya, mire. Es verdad, Azuaga, que hay historias que contamos aquí en Cuentos, Jaques y Leyendas, en Hackeados, que parecen escritas por el mismísimo Dostoyevsky, ¿eh? Historias de poder, de miseria, de obsesión. Y probablemente pocas encajen tanto en esa descripción como la de nuestro protagonista Chigorin, el hombre que prácticamente funda la escuela rusa de ajedrez y que terminó enfrentándose al enemigo más inesperado, un príncipe millonario, mecenas del ajedrez europeo y obsesionado con su propia gloria. Una historia que podía ser de Dostoyevsky. Total, de ahí la clave. La máquina es muy lista, ¿eh? Siempre acierta. Sí. Bien. La verdad es que esa es una historia también de un gran jugador, pero de mucho más, ¿no? Es la historia de un huérfano criado en un internado militar que acaba desafiando a la aristocracia del ajedrez europeo, y también es la historia de cómo un patrocinador muy poderoso, que era este príncipe, podía llegar a condicionar ya a comienzos del siglo XX el destino de los mejores jugadores del mundo. Y así comienza esta historia que contamos hoy. Música de ambiente austero. Porque Mikhail Chigorin nace en 1850, como ha dicho Azuaga, en Gatchina, cerca de San Petersburgo. Eso es. A mí me recuerda un poco mucho a la historia de Beth Harmon en Gambito de Dama, con esto del orfanato, ¿eh? Ya verá por qué. Bueno, pues el padre de Chigorin trabajaba en una fábrica de pirotecnia y su madre era campesina. Podemos decir que el padre era un petardo, ¿verdad? El chiste es de Azuaga. Sí. Vale. Bueno, pues de niño Chigorin sufrió muchos golpes del destino. Primero murió su madre, luego su padre, y como consecuencia Mikhail terminó estudiando en el orfanato de Gatchina, el orfanato Nicolás I, donde se formaban funcionarios de menor rango. Y aquí aparece un primer dato que es muy, muy sorprendente. Leo que en ese orfanato Chigorin aprendió a jugar al ajedrez, sí, pero muy tarde, tenía 16 años, que para esto de mover piezas y hacerlo por primera vez es, Azuaga, realmente sorprendente. Sí, la verdad es que es tardecillo, ¿no? Uno con 16, ¿verdad? Ya se supone que ya tiene otro nivel y no empieza a mover, ¿no? Pero Chigorin, ya lo adelanto, acabaría, a pesar de todo esto, ¿no? De que empezó tardío, acabaría enfrentándose a Steinitz por el campeonato del mundo, ¿vale? Así que, bueno, en el orfanato aprende ajedrez, como bien apuntas, y lo hace muy tarde, ¿no? A eso de los 16 años. En este orfanato entra en contacto con Schumann, el profesor de alemán, quien era un apasionado del ajedrez. De ahí también la conexión, ¿verdad?, con la serie Gambito de Dama, donde el profe del orfanato se acerca al alumno, ¿no? Sí. Este Schumann era un ajedrecista mediocre, pero le enseñó a Chigorin los conceptos básicos del juego y se convirtió en el primer gran rival en el tablero blanco y negro, ¿no? Y aquello, aunque Chigorin aún no lo sabía, le cambiaría completamente la vida. Otro rasgo que aparece muy muy pronto en él es el carácter, porque Chigorin no era, digamos, precisamente dócil, es más, creo que en el orfanato le salió el aire revolucionario, combativo, ¿verdad? Sí, la lió un poquito, y es que en 1867 sabemos que participa en una especie de motín, de rebelión estudiantil contra un profesor famoso por sus métodos de disciplina, y los alumnos pues querían que expulsaran a ese profe. La dirección se negó, y bueno, pues se terminó produciendo una especie de rebelión, como decimos, ¿no?, dentro de este internado. Resultado de todo ello, Roberto, pues varios expulsados, y entre ellos, como no, el amigo Chigorin. Lo normal. Y esto ya dibuja perfectamente al personaje, un tipo, ya digo, combativo, orgulloso, desafiante, incapaz, absolutamente incapaz de aceptar ciertas humillaciones.
El caso es que el tipo, después de abandonar el orfanato, necesita sobrevivir. Y en 1871 entra a trabajar como oficinista en la policía de San Petersburgo. Eso es, ¿no? Y hay algunas fuentes que hablan de Chigorin como si fuera policía, pero realmente no fue así, ¿vale? Era oficinista en la comisaría, ¿vale? La verdadera vida de Chigorin empieza por las noches, Roberto, en el Café Dominique. Uno de los grandes puntos de encuentro del ajedrez ruso, porque allí se reunían aficionados, intelectuales y jugadores, sobre todo jugadores muy fuertes de la época. Hombre, el Dominique. Por cierto, lo contamos bien en el biopic de Alexei Troitsky, si no me equivoco. Total. ¿Le parece que nos vayamos al Dominique un rato? Venga, sí. Vamos. Recuerdo que contamos que el Dominique fue el primer café del Imperio Ruso. Chejov, el escritor, habla del Dominique en su obra. Abrió sus puertas en San Petersburgo, en la avenida Nevsky, número 24, allá por 1841. Buen ambiente, ¿eh? Sí, bueno, yo lo veo muy bien, ¿eh? En este viaje en el tiempo, la gente va muy elegante. Y guapa, gente guapa, sí, ¿eh? Gente de Luis Fúgaro, ¿no? Sí. Bueno, a partir de ese 1841 se produjo un fenómeno de proliferación de cafés, de otros cafés al estilo de los parisinos, que combinaban las ventajas de las tabernas, o sea, comida abundante, y las confiterías, juego, bebidas, postres rusos, que por lo visto son muy buenos, muy ricos, ¿eh? Sí. Hablamos del siglo XIX, ¿eh? La cafetería Dominique era muy popular, hasta 1.500 personas la podían visitar al día gracias a su excelente ubicación, su buena cocina y sus precios más que razonables. Totalmente, ¿no? También contamos, Roberto, creo recordar que los clientes habituales del café, se acordará, eran tahúres, ¿verdad? Sí, que me acuerdo. Bueno, hasta otra vez Dostoyevsky, perdió 100 rublos contra un tahúr en una partida. En este caso no fue ajedrez, fue dominó. Exacto, ¿no? Eso lo contábamos bien. Pues en este Dominique, en este café que estamos ahí recreando, aparece también el nombre fundamental que puede anotar, Emanuel Schiffers, ¿vale? Uno de los mejores jugadores rusos del momento. Está bien el ambiente, pero hay que volver al programa, ¿eh? ¿Volvemos? Venga, vamos. Que nos conocemos, ¿eh? Sí, además estaba bien, ¿eh? Siento mulliditos, gente guapa. Bueno, también me acuerdo que asomó la cabeza de la historia de Troitsky, ¿verdad? Sí, este Schiffer estaba por ahí también. Estaba por allí todo el mundo lo retaba, era muy bueno en el tablero, ¿no? Bien, pues resulta que a estas alturas de este cuento de Chigorin, nuestro protagonista empezó a perder muchas partidas en el Dominique, pero a partir de estas derrotas él empieza a estudiar de manera obsesiva, analiza las aperturas, revisa sus propias partidas y bueno, es un autodidacta, se forma prácticamente solo. Las victorias de Chigorin ya empiezan a tomar un poco de fama y le permiten competir en torneos internacionales. Pasó de perder casi todo a mejorar en su juego y a viajar internacionalmente para jugar contra los mejores. Además, Schiffers, este señor que aparece en muchas leyendas y cuentos, quedó muy asombrado por el talento de Chigorin, pero sobre todo por el hecho de que jugara puramente por instinto. De hecho, Schiffers y Chigorin finalmente empastaron. Sí. No sé si amistad, pero es cierto que se convirtió en el maestro de Chigorin. Exacto, tal cual, ¿no? Bueno, pues pocos años después de esto que estamos contando, Chigorin derrotó ya con autoridad a Schiffer, ya demostró que era mejor que su profe, y el último encuentro entre maestro y alumno tuvo lugar en 1878. Bien, pues el resultado, por supuesto, asombró al público, porque el claro favorito era Schiffer, ¿no? Pero fue derrotado 3-7. Bien, hay una frase muy atribuida a Chigorin, que en realidad también la hemos atribuido alguna vez al estadounidense Frank Marshall, y bueno, que de ser cierta, define bastante bien su mentalidad, la de Chigorin. Y es que según este relato, nuestro protagonista decía siempre aquello de: incluso un mal plan es mejor que ningún plan. Me parece buenísima la frase. ¿Puedes repetirla, profe? Claro, incluso un mal plan es mejor que ningún plan. Buenísima.
Este capítulo lo podíamos titular El nacimiento del héroe ruso, y es que a finales de los años 70, principios de los 80, Chigorin comienza a viajar por Europa y su ascenso es meteórico como un cohete, ¿no? Sí, sabemos que en 1881 juega en Berlín, termina tercero, comparte puesto con Winawer, que era otro gran ajedrecista, y por delante quedan gigantes como Blackburn, La Peste Negra o Zukertort, ¿no? Sí. Es decir, gente ya con mucho nombre, ¿no? Y poco después de este año 1881 ya es considerado Chigorin la gran esperanza del ajedrez ruso. Bueno, y además veo que escribe muchísimo, edita en revistas, analiza teorías, y ya lo dijimos, desde pequeñito era combativo, polemiza, le gusta una polémica, ¿eh? Total. Sí, no, hacía de todo, era el hombre orquesta, ¿no? Era una figura intelectual muy potente. Y en 1889 Chigorin ya comparte el primer puesto de un gran torneo en Nueva York y se convierte definitivamente en una estrella internacional. Uh-huh. Tengo aquí una descripción de hemeroteca de Chigorin y mire cómo le describe. Atención, ¿eh? El señor Chigorin mide aproximadamente 1,70 m, tiene el pelo muy oscuro y la tez clara, frente amplia y un aire de prosperidad que resulta muy agradable para los jugadores de ajedrez. Posee una mirada vivaz y amable que se dirige directamente a quienes le preguntan, y su apretón de manos tiene esa calidez fraternal que invita a acercarse. Me ha encantado, ¿eh? Me he quedado así con la musiquilla porque me ha encantado, porque nunca jamás, de verdad, me hubiera imaginado una descripción qué así tan lírica. Está muy bonita. Ah, qué bien. Bueno, pues después llegarían sus dos matches, sus dos grandes encuentros contra Wilhelm Steinitz, que contábamos al principio, el campeón del mundo. Y bueno, pues la verdad que es curioso, ¿no? Se lo cuento muy rápido, Roberto. Mira, pierde los dos, ¿eh? Ya le cuento el resultado. Pero deja una imagen de absoluta leyenda, ¿no? Hubo un primer encuentro en 1889, se celebró en La Habana, Cuba, y perdió por 10,5 a 6,5, que decir, bueno. Se quedó un poquito ahí, ¿no? Le quedó bastante. Pero a los 3 años, 1892, nuevamente en La Habana, Chigorin demostró una gran resistencia y otra vez perdió, pero 12,5 a 10,5. Bueno. Es decir, estuvo muy cerquita. Muy cerquita de haber pasado a la historia, ¿verdad? Bueno, pues entre medias de uno y otro campeonato del mundo hay un episodio que es fascinante y que ocurre entre Steinitz y Chigorin, y es que, apunte bien, el 11 de octubre de 1890, Chigorin comenzó una partida de ajedrez por telégrafo contra el campeón del mundo, Maravilla. Steinitz. Este inusual torneo de ajedrez por telégrafo finalizó el 16 de agosto de 1891. O lo que es lo mismo, casi un año de partida, insistimos, por telégrafo. Un año de partida, imagínese hoy con Lichess, con chess.com. Es decir, y esta gente estaba allí jugando hace 100 y pico años y se tiraba un año, ¿no? Bueno, es increíble. Debo decir que jugaron 2 partidas, no una, pero ya me parece mucho, ¿no? Y que Chigorin ganó ambas. Es decir, cuando jugaba por el título del mundo perdía, pero por telégrafo le ganó, ¿no? Incluso sacrificó su reina para darle ventaja a Steinitz en una de esas victorias. Madre mía. Estoy pensando que Chigorin, si viviese ahora, pues a lo mejor sería un gran jugador a través del internet. Total. A lo mejor luego no era tan bueno, sí era bueno, pero no tan bueno. Pues esa reflexión la pensé también cuando estuve investigando sobre Chigorin. Es que hay gente que juega muy bien online y no tanto presencial. Sí, la presencialidad impone, ¿no? Impone. Genera presión, sí. Meses enteros, enviando movimientos a distancia entre continentes por telégrafo, aquello se siguió como casi una batalla diplomática. Total. A estas alturas supongo que Chigorin ya era mucho más que un jugador de ajedrez. Azuaga era el gran símbolo ruso, incluso antes de la era soviética, ¿no? Tal cual, fue como el primero de los primeros, el elegido por el régimen soviético. Ching. Oye, que la historia continúa, ¿eh? Y aquí vamos al meollo, a lo nuclear. La maldición del príncipe Dadiani. Ahora ya sí aparece en este relato un personaje que es fascinante, ya el nombre, y que da título al episodio de hoy, el príncipe Dadiani. Me da un poco de miedo, ¿verdad? El príncipe Dadiani, sabiendo que tenía la maldición o la venganza, ¿verdad? Sí. Bueno, es uno de los personajes más extravagantes y oscuros de esta historia. El príncipe se llamaba Andrei Dadiani. Era un aristócrata georgiano
nacido también en 1850, como Chigorin, y era un general del ejército ruso multimillonario, mecenas de grandes torneos y completamente obsesionado con el prestigio social y ajedrecístico. Nos hemos ido a la Wikipedia y dice, leo buena fuente. Wikipedia, dice: Su Alteza Serenísima, el príncipe Andrei Davidovich Dadiani, fue un teniente general del ejército ruso y un reconocido jugador de ajedrez. Bueno, lo de reconocido es un poco pegote, ¿eh? No, lo dice la Wikipedia, ¿eh? Lo que sí sabemos es que el príncipe Dadiani patrocinaba torneos en Kiev, en Monte Carlo, en Barmen, invitaba a maestros a su casa, publicaba sus propias victorias en revistas internacionales y parecía disfrutar enormemente construyendo su imagen o una imagen de gran jugador. Eso sí es cierto, ¿no? Él disfrutaba enormemente consigo mismo construyendo esa imagen de gran jugador, ¿no? Pero muchos contemporáneos empezaron ya a sospechar un poquito, ¿no? ¿Era realmente tan fuerte como él mismo decía? ¿O utilizaba el dinero y la influencia para alimentar su propia leyenda? Y ahí aparece el gran problema, porque Chigorin, lo hemos dicho, ¿no? Desde pequeñito era combativo, tenía una lengua peligrosamente afilada, Zuaga. Eso, y si encima escribía en revistas, ¿no? Decía que tenía el medio, el altavoz, y empezó a criticar públicamente algunas de las supuestas partidas brillantes de este príncipe, ¿no? Hasta que en 1903, durante un torneo, el pan ruso de Kiev, se produce el choque definitivo. No puedo esperar, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, pues que según varios testimonios de la época, Dadiani intentó organizar una partida privada con Chigorin, una propuesta que podía significar dinero, contactos, no sé, prestigio también, ¿no? Pero Chigorin respondió delante de todos, que es que además lo hacen público, con una frase que prácticamente sentencia la relación. Chigorin le dijo: dígale a su mecenas que no me envíe tales propuestas. Haciendo amigos, ¿eh? Y claro, aquello me imagino que fue toda una humillación pública para todo un príncipe. Claro, entonces meses después se celebró el Supertorneo de Monte Carlo de 1903, uno de los grandes escenarios del ajedrez mundial en aquella época, y Dadiani amenazó con retirar su pasta, su financiación, si Chigorin participaba. Ya. Tú me recuerdas a Eurovisión. Qué política. Con Israel y con los patrocinadores. Bueno, total, en fin. total. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Bueno, pues que lo peor es que el comité organizador del torneo de Monte Carlo cedió ante las presiones del príncipe, así que el mejor jugador ruso del momento, Chigorin, quedó fuera del torneo por decisión indirecta de un patrocinador. Y el escándalo, pues imagínese, Roberto, fue enorme en toda Europa. Lo dicho, Eurovisión. Es una historia increíble porque parece absolutamente moderna. Sí. Se mezcla dinero, poder, egos, influencia política. Sí, y demuestra que el ajedrez nunca ha vivido completamente aislado del poder, ¿verdad? Y tampoco del escándalo. No, desde luego. Nos vamos a la parte final, recta final de esta historia. Aún así, con todo, Chigorin siguió compitiendo algunos años más, ¿verdad? Sí, a pesar de este boicot que le hacía el príncipe Dadiani, que fue su gran enemigo, pues él jugó en Budapest, en Viena, en Karlsbad, pero físicamente, fíjese que estaba muy castigado el hombre. Sufría diabetes, también tenía gota, enfermedades, las dos que eran muy complicadas en aquella época, y bueno, pues poco a poco fue apagándose. Hasta su muerte, en 1908, por cierto, con solo 57 años, ¿verdad? Muy joven, sí, pero es verdad que a pesar de que se fue pronto, nos dejó algo enorme detrás, ¿no? Y es que Chigorin no solo fue un gran maestro, como hemos contado, fue el fundador simbólico, yo diría, del ajedrez ruso moderno, ¿no? Un romántico del ataque, un autodidacta y un hombre que jamás quiso inclinar la cabeza ante nadie. Ni siquiera ante un príncipe. Y hasta aquí Cuentos, Jaques y Leyendas. Hoy Chigorin y la maldición del príncipe Dadiani. Zuaga, que nos ha llegado el envío de Luis Fúgaro. Aquí lo tengo. No me diga. ¿Lo abrimos? Sí, claro. ¿Esto cómo se dice en YouTube? Unboxing, ¿no? Sí. Unboxing. Venga, vamos a abrir. Estoy muy emocionado, ¿eh? A ver. Ahí está. Espera, la cajita. Mire. Oye. Aquí está. Mire, esta camisa. Floral Burst Cotton Shirt. Esta es para usted, ¿eh? Vale. La de colores. Sí, me gusta. Sí, esta Mira, es mía. Aquí tengo un polo. Cotton Silk en beige. Sí, esa le pega mucho a usted. Sí, pero esta en azul le pega a usted. Venga, vale, por favor, a mí también. Vale, y aquí tenemos las camisas. Blue Geometric.
Está bonita. Bueno, está... No, esa me gusta a mí, ¿eh? No sé. En fin. No, sí, me gusta. De lino, así, sí. Ya, bueno, pues venga, está para usted. Y los pantalones. Aquí tenemos los pantalones cortitos para el verano. Aqua Poplin Stretch. No, esto. Pues todo esto es gracias a Luis Fúgaro, que es el patrocinador de Hackeados y que ofrece una gama única de ropa elegante para hombres, tanto para el trabajo como para el ocio. Una marca ampliamente reconocida y prestigiosa, con sede en Marbella y en internet, luisfugaro.com. Azuaga. Una maravilla. Una maravilla. ¿Me lo pongo ya o...? Bueno, a usted mismo. No, mejor luego. Vale. Y ahora en Roque Corto, pero normalmente aquí le suelo decir eso de sería tan amable de hacer un perfil de nuestro invitado, pero no. No, hoy no. Hoy por lo que sea... Queda muy feo. Hoy no toca. Va a quedar raro. Sí. Va a quedar raro. También podría leer la solapa del libro. La solapa. Aquí pone Manuel Azuaga Herrera. Sí. Edad... Edad no pone. No, pone 1977, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga, autor de libros, qué bonito, articulista, dice un poquito más adelante. Sí. Me ha dicho un pajarito que ayer le llamaron, ¿cómo es? Cuentista. Bueno, fuera de mi faceta de escritura soy un cuentista siempre. Sí. Habla también de Hackeados, me hace mucha ilusión porque dice... Usted sale, ¿eh? Sí, dice, Azuaga es codirector junto al periodista Roberto López del podcast Hackeados. Así es. Qué bueno. Y dice, desde hace una década, más de una década, Azuaga está al frente de los ciclos de ajedrez del Centro de Cultura Contemporánea, La Térmica. Sí, muy académico todo, ¿eh? Y Aula de Jaque, por supuesto, también habla de Aula de Jaque. Claro. Así que, sí. Bueno, y ha hecho cosas en la tele, en Canal Sur, en fin, un montón. Pero se ve una cosa... A mí me gusta mucho más recordarle viajando, porque aquí Azuaga y un servidor estuvimos una vez en Marruecos y a Azuaga siempre le recuerdo andando como Richard Ashcroft. Sí. ¿Os acordáis de aquella canción? Por las calles de Tánger, como si fuese Richard Ashcroft entre la multitud. ¿Se acuerdan? Me acuerdo perfectamente. Qué bien lo pasamos. Ha llovido, ¿eh? Sí, unos cuantos años ya. Sí, los niños pequeños. ¿Sabes que creo que se lo he contado alguna vez? Que tal cual me llamaban en la facultad, ¿no? Richard Ashcroft, ¿no? Sí. Pero yo porque lo dije... con el pelo largo era así, ¿eh? Flaco. De joven. Flaco, blanco de piel. Claro. Pero yo lo dije sin saber que a usted le llamaban Ashcroft. Sí. Bueno, Manuel Azuaga ha escrito un libro, otro más, que se llama Últimos Cuentos, Jaques y Leyendas, historias dentro y fuera del tablero. Y es el tercero ya. Y cerramos cierra ciclo, ¿no? Claro, exacto. Lo primero es que estoy haciendo últimamente la gracia de que soy casi que padre de trillizos ya, porque es cuentos más cuentos, claro. Y ahora últimos cuentos, jaques y leyendas. Y sienta bien esto de la familia numerosa, porque queda como el pack. Es decir, yo ahora que lo tengo ahí en mi mesa de escritorio cuando escribo y hago mis cositas de trabajo, pues de verdad que desde el punto de vista estético satisface. Es decir, dice uno, bueno, venga, va, ya tengo aquí los 3 hijos literarios, ¿no? Yeah. Y bueno, tocaba cerrar etapa, como dice. Sí. Y ya se cerró, ya no se escriben los artículos, no salen publicados en Diario Sur. Y entonces por ahí que vino lo de últimos, ¿no? O sea, por un lado lo pedía para tener cierta coherencia, ¿no? Y por otro lado porque se había cerrado una etapa y me parece que eran los últimos, aunque también me gusta decir últimamente que son los penúltimos, ¿no? Yeah. Porque aquí seguimos contando historias. Sí, vamos a seguir contando historias. Claro. Pero es verdad que esto ya es el final de un ciclo, sí. y vendrán más cosas, supongo, ¿no? Claro, sí. Al final la historia del ajedrez está siempre viva, nuevos personajes, tenemos siempre atenta la mirada a la progresión, no sé, de Faustino, ¿verdad? O del Dogmus, que hemos hablado de estos niños precoces, y de tantas y tantas historias que aquí han salido hackeados y que no están presentes en la obra literaria, ¿no? James Mortimer, que se acordará que era como un personaje de Sherlock Holmes, ¿verdad? Sí. Me hubiera encantado que estuviese en uno de los 3 tomos, ¿no? Yeah. O el de Troitsky, que hoy lo hemos nombrado, Alexei Troitsky, pues también me hubiera gustado hacerle ahí un homenaje literario, más allá del que ya le damos aquí en Hackeados. Muchas veces decimos eso de esta historia es de película. ¿No le ha dado por coger a un personaje y decir, venga, vamos a tirar del hilo
y ver hasta dónde llega, que quizás llegue a una novela o 3. Sí, de hecho, a ver, si algo quiero hacer es algo con lo que coqueteo y jugueteo un poco al final de Últimos Cuentos, Jaques y Leyendas. En este tercer libro hay 3 relatos últimos donde, bueno, hay juego con la ficción. Ficción inspirada en algún caso, en algún suceso de ajedrez, pero sí que los considero más cuentos de ficción que ensayo o que crónica, ¿no? Y por ahí sí que me gustaría tomar algún que otro personaje. De hecho, ha habido tantas y tantas veces, Roberto, que tenía que entregar el artículo y que me daba una rabia tremenda no poder continuarlo. La historia de Leonid Stein, la del ajedrecista maldito, que por una cosa o por la otra siempre había una regla que impedía que hubiera más de 3 soviéticos para candidatos al título del mundo, y él siempre se quedaba fuera, ¿no? Yeah. Y me gustaría haberlo continuado y, cómo no, haberlo llevado a otros formatos que no sean literatura solo, ¿no? Ahora vamos al libro. Tengo preguntas, que creo que son buenas. Venga, va. Pero antes, el prólogo. Joaquín Bosch. Claro. En fin, prólogo de lujo. Siempre tiene buenos prólogos, Azuaga. No sé qué hace. Un día me contará el secreto, cómo se los camela. Pero muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, tuve a Miguel Illescas, tuve a Miguel Ángel Oeste, el escritor, y ahora Grande. Joaquín Bosch. Me encanta cómo arranca el prólogo Joaquín Bosch, ¿no? Mira, te lo voy a leer, ¿vale? Por favor. Con poca luz que tengo aquí. A ver. Pero él dice algo que me encanta, ¿no? Silencio. Y dice, el ajedrez es una preciosa metáfora de la vida y también una permanente lección seductora sobre el comportamiento humano. Nos enseña a tomar decisiones únicas a corto y largo plazo porque no se pueden ejecutar posibilidades excluyentes a la vez. Y así todo, ¿no? O sea, es un relatazo. El número 31, que es el prólogo de Joaquín Bosch. Escribe muy bien y me parece que da en la diana de esa dimensión también humana que tiene el ajedrez. Qué bueno. Joaquín Bosch, que por cierto estuvo aquí en Hackeados. Si queréis escuchar la entrevista que le hicimos, pues buscadla en el buscador de Spotify, de iVoox, etcétera. Vamos al meollo. Venga. Al tuétano. Venga. Por ejemplo, la historia que has encontrado investigando y de pronto dijiste, pero es que esto parece inventado. O sea, esto no ha podido ocurrir, pero ocurrió. Sí, pues hay muchas, pero por ejemplo la de Óscar Castro. El bohemio irrepetible del ajedrez, el colombiano. Me parecía increíble. Sí, es muy literaria. Me parecía increíble que hubiera alguien capaz de hacer lo que él hacía, ¿no? Es decir, ganaba torneos, le daban el premio y lo repartía esa misma noche, se lo fundía en los garitos de la ciudad donde se estuviera celebrando el torneo, y todo el mundo hablaba de ese afán generoso de Óscar Castro, ¿no? Un colombiano que tiene una vida de verdad que me parece sacada de una novela de Cortázar o de Borges. Él conoce a una artista, Marcia Schwartz, con la que tiene un hijo, y está muy bien conectado con la historia también del tango de Argentina, del exilio, de la represión de su bohemia en Colombia, en Bogotá. Y bueno, me hubiera encantado seguir contando la vida de Castro, pero bueno, pues tenía que entregar y había una extensión. Yo me acordaba de Roberto Bolaño. Sí, también. Con aquella historia. Sí, de los detectives salvajes, ¿no? Sí, totalmente. Si pudieras sentar a jugar una partida en la misma mesa, a 3 personajes que estén dentro de tu libro. ¡Wow, qué buena! ¿Quiénes serían? Y sobre todo, ¿quién se acabaría levantando muy enfadado? Así como, ya está bien, pero váyase. Pues a ver, yo creo que el que se levanta enfadado es Fischer, sí o sí. Vale, se lo compro, me gusta. Me hubiera encantado sentar en la misma mesa a Walter Tevis, al autor de Gambito de Dama, al novelista, que además, bueno, me parece uno de los relatos preferidos que tengo aquí en este último libro, es el de Walter Tevis. Sí. Y luego fíjate que me hubiera gustado también sentar en otra época, pero bueno, viajamos en el tiempo, a Ramón y Cajal. Es decir, premio Nobel. Ramón y Cajal, Walter Tevis y Fischer, ¿no? Es decir, que ajedrecísticamente está claro que Fischer tiene las de ganar, pero creo que intelectualmente va a salir un poco enfadado de aquel tablero. No. A ver, entre Marcel Duchamp, Humphrey Bogart y Sonia Graf, ¿vale? Sí.
imagina que yo, estos mensajes que nos enviamos por WhatsApp, le digo que tenemos enjaqueados a uno de estos tres. Vale. ¿Quién cree que nos daría la entrevista más divertida? Vale. Esos tres personajes, si yo no recuerdo más, salen en el primero de los cuentos Jaques y Leyendas. Sí, y yo sí, creo... Joder, pero qué memoria tiene, ya vale. Yo creo que entre los tres, la más divertida, creo que Marcel Duchamp. Yo creo que... Sí, yo creo que sí. Bueno, Sonia Graf. Bueno, no, sí, venga, va, me quedo total. Duchamp, yo creo que Duchamp. Sería feo también que le lleve yo la contraria con lo de... No, puede ser, ¿por qué no? Porque detrás de los libros es algo que yo creo que todo el mundo tiene muy claro, pero quiero subrayarlo. Hay mucha documentación y me consta que le apasiona ese trabajo. Sí, me apasiona y al mismo tiempo me exige tanto que a veces odio el trabajo de investigación y a veces pues no puedo evitarlo y son los dos operan, ¿no? Los dos lados operan al mismo tiempo. El 80% del trabajo que hay en este libro es investigación. Sí. El 20% cumplimos la ley de Pareto. El 20% es escritura. En la escritura invierto muchísimo tiempo y hago una tilde ahí en el muchísimo. Imagínate lo que invierto o lo que he invertido en la investigación de cada uno de los capítulos. Hemerotecas, consultas digitales, testimonios directos de gente que conocía a los personajes. Pero ¿no le pasa un poco que es como una droga? Sí. Que quiere salir pero no puede a la vez, que le gusta y a la vez la detesta. Sí, ¿no? Con el relato de Vasily Smyslov conocí a un investigador que a su vez estaba muy interesado en la vida de Smyslov, que pasó a la historia como el campeón del mundo más olvidado, ¿no? Sí. Entonces él quería saber por qué había sucedido esto. Es verdad que el periodo es muy corto, pero también fue muy corto el reinado de Mikhail Tal, y todo el mundo lo recuerda, ¿no? Sí. Entonces algo más tenía que explicar por qué fue tan olvidado Vasily Smyslov, perdón. Sí. Y conocí a este investigador, a Andrei, y bueno, pues él había estado en casa de Smyslov y me contaba una serie de anécdotas, vivencias suyas con los gatos de Smyslov. Y claro, ahí me daba como para escribir 3, 4, 5 artículos y era una especie de droga, como dice, querer volver a preguntarle por cosas personales, ¿no? Bueno, que me he preparado la entrevista, llevaba tiempo sin prepararme una entrevista así que volvamos al guión, ¿eh? Venga. A ver, hay mucho cine, hay mucha literatura, hay mucha música, pero siendo sinceros... Atención a la pregunta, ¿eh? Venga. Me lo he currado, ¿eh? Venga. ¿El ajedrez hace más interesante a los artistas o los artistas hacen más interesante al ajedrez? Vale. La pregunta es buena, ¿eh? Sí, muy buena. Pues yo diría que los artistas hacen más interesantes al ajedrez, porque cada gran jugador de ajedrez me parece un artista, como decía Duchamp. Y no lo digo para quedar bien, lo digo porque aquel que de verdad tiene un afán ajedrezado y una obsesión como tuvo Cajal, como tuvo Unamuno, como tuvo Duchamp, y estoy nombrando gente que está fuera del tablero, realmente más allá de que fuese un científico o que fuese un premio Nobel, no dejaba de ser un artista en lo que hacía. Y si además lo hace dentro del tablero, creo que el arte le hace mucho bien al ajedrez. Pero bueno, la pregunta era buena, pero la respuesta ha sido maravillosa. Vamos. Bueno, lo siento así, ¿eh? Vale. De los personajes que aparecen en el libro, ¿con quién se iría a cenar? Me iría con Jennifer Shahade, que fue la que lideró el movimiento Me Too del ajedrez mundial. Me interesa mucho su historia, la verdad, y quiero saber más. Creo que no ha contado todo y me encantaría tener una cena con ella, con entrevista, por supuesto, ¿no? Vale. Y luego, pues fíjese, no sé, pero me hubiera encantado, por supuesto, conocer a Lekin, por supuestísimo conocer a Ninzovich, a los grandes, ¿no? A Rubinstein, aquí va Rubinstein, ¿se acuerda? Aquel que oía el zumbido de una mosca, ¿verdad? Sí. Pues mira, fíjese, Rubinstein. Con Rubinstein me quedo. Vale. ¿Y con quién jugaría una partida rápida? Una Blitz, que por cierto luego le voy a hacer el cuestionario Blitz, ¿eh? No se me escapa. Vale. ¿Con quién jugaría una partida rápida? Pues, así como de madrugada. Hombre, de nuevo Fischer, ¿no? Es decir, jugar una Blitz con Fischer para uno se queda, ¿no? Es decir, es una de las personitas con la que uno disfrutaría perdiendo. Vale. ¿Alguien va a leer su libro? Necesitamos engancharle. ¿Qué capítulo le recomienda? ¿Sabe jugar al ajedrez o...? Nah,
No, bueno, sí, sabe mover las piezas, poco más. Bueno, yo les recomendaría que empezara por el de Walter Tevis, ¿no? Le va a sorprender. Uh-huh. Walter Tevis y Gambito de Dama le van a crear una inquietud y le van a dar, yo creo que más ganas de leer. Ya. Hay personajes fantásticos como Unamuno, bueno, en los 3 libros, sí, Unamuno, Kubrick, Che Guevara. Sí. Aquí, por ejemplo, hemos hablado de premios Nobel, de jugadores. La pregunta sería, ¿a cuál has descubierto de una forma, digamos, totalmente distinta mientras escribías? Ibas avanzando en la historia y era como que... ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! Pues te diría que bastantes, pero así al toque te digo que la historia de Natán Charansky, uh-huh. aquel disidente soviético, ¿no? El primer disidente soviético liberado por Gorbachev, ¿verdad? Cuando la perestroika, sí. y que estuvo 9 años en un gulag. Y bueno, me pareció sorprendente la historia y además me vino porque Kasparov tuiteó algo en sus redes sobre su amigo Charansky. Y a partir de ahí, pues empecé a interesarme y a descubrir tuve un hallazgo, ¿no? Yo no conocía esa historia y cómo él superó los 9 años de exclusión en un gulag jugando al ajedrez a la ciega, ¿no? Yeah. Que eso fue su tabla de salvación. Pues a partir de esa historia, cuando publiqué el artículo en Diario Sur, el propio Gary Kasparov retuiteó, ¿no? Y claro, ya cerramos el círculo ahí. Qué bueno. Ha habido... Claro, yo supongo que escribir es reescribir y muchas veces cortar. Y supongo que también se habrán quedado libros, autores, nombres propios fuera. ¿Alguno que le haya dolido especialmente, que haya quedado fuera de la selección? Sí, pero prefiero no decirlo. Lo dejamos para otra. Es que creo que no se oye y todo. Y bueno, sí. A ver, sí, aquí hubo un filtro y es doloroso porque a mí me salían como 130 y tantos, creo, relatos publicados. Yeah. Y en los 3 libros, los 3 tomos son 30. Y claro, caben 90. Yeah. Y luego además aquí hay dentro del libro hay una estructura. Yo cuento 2 historias de personajes y luego me salgo del tablero y cuento algo sobre, no sé, pues el cerebro de un gran maestro, o cómo tomar decisiones, o ajedrez y las drogas, ¿no? Es un tema que me apasiona. Entonces, son 2 personajes y luego uno de fuera del tablero. Yeah. 2 personajes, uno de fuera del tablero. Y luego hay 3, que lo comentaba antes, que son 3 últimos finales que son de ficción, ¿no? Yeah. Entonces, claro, si te pones a contar, no salen tantos personajes y yo tenía hasta 130 y tantos. Yeah. Entonces he tenido que cortar algunos. Y mira, le voy a decir, Jaime Santos, por ejemplo, uno de ellos. Gracias. Uno de ellos, sí, porque no tengo nada que ocultarle. Me hubiera encantado que estuviese. Mónica Calceta también, me hubiera encantado. Muy bien, van saliendo nombres. Sí. Vale. Volvamos a la entrevista, ¿eh? Azuaga, ¿qué tiene para ti, para usted, que tiene el ajedrez que engancha tanto, que genera tantísima adicción? Que somos tantos, legión ya. Bueno, yo siempre he querido pensar, no sé si es así o no, ¿vale? Pero yo creo que su abstracción infinita, ¿no? Es decir, que es algo tan abstracto, aunque es una paradoja porque está todo arreglado, hay 64 casillas, es un tablero cartesiano, parece que es un método científico y que todo está, y más hoy con los análisis y los módulos y la informática, todo está como medido a la millonésima de segundo. Pero al mismo tiempo es un juego que se nos escapa. Y entonces esa condición de mercurio que tiene, que en cuanto intentas agarrarlo, se te va de las manos, me parece que es muy atractiva, ¿no? Al menos a mí me lo parece. Todos los que jugamos al ajedrez queremos pasar a la historia personal de tener una obra inmortal, de un juego inmortal que tú recuerdes para siempre, ¿no? Y como es una búsqueda que nunca acaba, porque ninguna partida es tan inmortal como la de Andersen, por ejemplo, que pasó a la historia, o la de Morphy en el Teatro de la Ópera de París, pues intenta siempre jugar la próxima, y es un poco obsesivo y por eso crea tanta adicción, ¿no? Ay, qué programa más raro, ¿eh? Pero me está gustando a la vez. ¿Está cómodo? Hombre, yo mucho. Vale, pues tenemos que ir a la cafetería. Ya sabe cómo va esto. Vamos. ¿Sí, no? Esto me acojona ahora. Normalmente siempre suelo decir, explique usted lo de... Esto me acojona mucho. No. Bueno, tenemos una cafetería buenísima. Entonces, el lujo, ¿eh? Lujo asiático, ¿eh? Mire.
Aquí estamos, en la cafetería. Se parece un poco al Dominic Café, ¿eh? Por lo que sea, ¿no? Bueno, normalmente hacemos un cuestionario Blitz, se lo explico como si no supiera nada. Vale, venga. Que son preguntas cortas, respuestas rápidas. Vale. Y normalmente antes, para relajar y tal, pues decimos que tenemos una cafetería en Hackeados. Vale. Y ¿qué quiere tomar? Que yo le pongo lo que... Se va a reír, pero yo quiero un café descafeinado. Descafeinado. No hay nada, ¿eh? Descafeinado. Va por épocas. Si os fijáis, Azuaga, hay épocas donde saca pecho y una cerveza. Y, sí, es que ahora no estoy. Últimamente está con el descafeinado. Sí, descafeinado solo. Solo. ¿Puede ser de máquina? Puede ser, tenemos descafeinado de máquina, buenísimo. Pues venga. Venga, pues yo me voy a poner un cortadito y está preparado para un Blitz. Creo que no. Pero no va a ser el típico Blitz, porque esto ya lo hemos hecho alguna vez. Ya, sí, es verdad. Lo hicimos. En el 50, creo, ¿no? ¿Qué memoria tiene? No me acuerdo. No, era el número redondo este que hicimos, ¿no? Bueno, hemos preparado un cuestionario Blitz distinto. Vale. Y me consta que, y ya os aseguro que Azuaga no sabe nada. No, total. Así que al final habrá aplausómetro o abucheómetro. Vale, venga. ¿Está preparado? Sí. Pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, hoy en la silla de tortura radiofónica en nuestro cuestionario Blitz se sienta el autor de los últimos cuentos, jaques y leyendas. Hoy se sienta el maestro Azuaga. Primera pregunta, ¿quién estaba más loco, los jugadores de ajedrez o los artistas que se acercaban al tablero buscando cualquier cosa? Los jugadores de ajedrez. Si tu libro fuera una partida, ¿es más un gambito elegante o una pelea de bar con relojes de ajedrez, eso sí? Un gambito elegante. De todos tus personajes, ¿quién habría sido el peor compañero para irse de copas? Creo que Fischer, ¿no? ¿Cuál fue la historia que le contaste a alguien y te respondió, venga, eso te lo has inventado, por lo menos te lo has inventado? Ninguna. ¿Qué personaje del libro habría sobrevivido a Twitter, bueno, a X? ¿Y cuál habría sido cancelado en 5 minutos? Seguro que Chanansky, porque sobrevivió a un gulag, ¿cómo no sobrevivir a Twitter? Entre genios tramposos, bohemios y excéntricos, ¿a quién le dejarías tus claves del móvil? A los genios. ¿Quién tiene más drama, una derrota en ajedrez o un mal final amoroso? Un mal final amoroso. Si pudieras recuperar a un personaje del libro para una noche de fiesta, de esas buenas en el centro de Málaga, ¿quién acabaría cerrando el bar? Seguro que yo. ¿Cuál fue el momento más esto no puede estar pasando mientras investigabas en uno de los personajes? Bueno, lo de Alekhine buscando su gato cuando se le había perdido en un torneo en Europa, ¿no? Y hasta que no apareciera no continuaba jugando, ¿no? Te tienes que mojar. ¿Quién tenía más peligro delante de un tablero? ¿Más peligro que un mono con petardos? Pues yo creo que aquí va Rubinstein. ¿Y fuera del tablero? Y fuera del tablero vuelvo a Fischer. Vale. La última. Define tu libro en 3 palabras. Pero, atención, no vale ajedrez, no vale historias y no vale leyendas. Tienes que definir el libro en 3 palabras. Relatos en blanco y negro. Oh, muy bien. Hombre, no son 3 palabras, pero es que eso es muy difícil. Si no, pero hubiera tirado de adjetivos y tal, pero prefiero relatos en blanco y negro. He dicho muy bien porque creo que ha estado muy bien a nivel ritmo, velocidad, respuesta ágil. No me importa el abucheo, ¿eh? Oh. Y el aplausómetro dice... ¡Vamos! ¡Hombre! Sí, no, lo ha hecho bien, Vamos. Lo ha hecho bien. Vamos. Pues Manuel Azuaga, que brindemos por este últimos cuentos, jaques y leyendas. Un día sí, brindemos seguro. Un día vamos a brindar, que va a ser el 2 de junio seguro. Pero un día le voy a hacer yo un cuestionario Blitz a propósito. Ya veremos cómo y por qué, ¿vale? Bueno, cuando ya tendremos un pretexto. No tiene ningún problema. O sea, que quiero decir cuando usted quiera. No, es que es una sensación que es como cuando te montas en un parque de atracciones y te montas en el que nadie quiere, ¿no? Sí. Pero luego tú te atreves y sales y dices, no, de verdad que te lo recomiendo. Ya. Entonces, alguna vez se va a subir usted al tío vivo. Todos los días, desde hace un montón de años, entrevisto a gente y siempre pienso, qué putada estar al otro lado. Sí, mucho mejor. Es muy fácil hacer las preguntas. Totalmente. Esto es así. Total. Que le despido ya, que el programa tiene que seguir, ¿eh? Claro. Adiós, Azuaga. Adiós. Y ahora Torre en Séptima, Azuaga, que le he despedido, pero como invitado, o sea, como codirector y copresentador, sigue aquí. Lo había entendido. Vale. Bueno, Torre en Séptima, el momento de los
saluditos, que nos podéis dejar un montón de saludos en un montón de sitios. ¿Tiene por ahí alguno? Mira, tengo aquí a Pedro J. Barra, lo conoce ya bien. Sí, hombre. Decía, Hola, Pedro. Muy buen programa. Marc tiene aún la inocencia de un niño, pero la madurez de un maestro de ajedrez. Esperemos que se le cuide bien, porque no un bicampeón mundial no se tiene... A ver, porque no un bicampeón mundial no se tiene... en un país todos los días. Vale. Claro. Pues no. Ha sido un éxito, lo de Marc. Dice Morfolter, dice Marc, deseo que te comas vivo al Fausti. Será el próximo duelo del siglo. Dale duro. Xavier Senda dice, me sumo al club de fans de Marc Barceló. Dice, sus respuestas, sus comentarios y sus correcciones son de genio. Sí, es que fue tremendo, ¿no? Bueno, Ricardo Rasiris, tenemos también por aquí un comentario. En mis tiempos, los niños en ajedrez eran peritas en dulce. Ahora da mucho miedo, ¿no? Estaría bien entrevistar a un oyente de esos que no tienen mucha pasión ajedrecística, pero sin las mieles del triunfo. Excelente programa, una vez más. Bueno, tenemos operación oyente ahí en marcha. Hay que venir a Málaga, pero bueno. Chess Free Tour Barcelona dice, un crack en toda regla, supongo que se refiere a Marc. Claro. Y RC.293, felicidades Marc, es un orgullo y una alegría ver estas noticias. Sí, Daima Mendoza, que nos escribe y nos dice, saludos hackeados, el niño Barceló es una joya, cuidadlo por favor. Así que todo va en torno a este genio, ¿no? Vale, y luego saluditos de Virginia Barceló, que no sé si se tendrá algo que ver con Marc. Sí. Y luego también tengo de Juan Ajedrez y de Tiempo Magic. Bueno, pues un saludo a todos. Tengo aquí Josín. Venga, hay que leerlo. Follonero, venga. Dice, dilo Roberto, dilo, que te echamos una mano. El aspecto de Niemann es, que es que no quisiste decirlo, pues es como el de Zelensky. Que no quiero... Y luego dice, muy bien, dice José, muy bien por Marc Barceló, pues a Pedro Sánchez, el presi, no se le puede perdonar, ya que nunca viste de Luis Fugger. Bueno, pensaba que iba a haber ahí maldad. Bueno, bien. Oye, muy bien, dos mensajes, ¿eh? Y que lo de la cara de Niemann, que es que no quiero que me ponga una querella, que este gana... No, total. Gana todo. Y ceritos, y hay que ponerle ceritos a la demanda, ¿eh? Dije que tenía cara de Stanley Kubrick. Sí, bueno, venga, vale. Bueno, sí. ya está. Bueno, pues ya está, que podéis dejarnos más saludos en todas las redes sociales y también en Instagram. Y por cierto, que en un momento tenemos que hacer el sorteo. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a decir ya. No lo hemos comentado al principio, pero lo deberíamos haber hecho. Lo vamos a hacer. Sí, vamos a dar el nombre de los dos ganadores y ya. Sí, porque, bueno, esto lo estamos grabando hoy, saldrá en unos días y antes va a salir en redes. Así que sí, venga, lo hacemos, ¿eh? Pero antes nos ponemos cómodos en el programa porque llega el maestro Luisón con sus recomendaciones y siempre le dejo que diga algo, pero no suele decir nada. Entonces... No, porque es que me gusta mucho, ya sabes, un momento para mí especial del programa, cuando habla Luisón y más ahora que nos lee un fragmento del que se supone tenemos que saber de quién habla o cuál es el título y demás. Yo lo tengo aquí, luego lo voy a decir, pero me parece este capítulo de hoy me parece muy lírico. Sí. Bueno, así que atención. Venga, maestro Luisón, por favor, cuando quiera. En el campeonato soviético por equipos en Lugansk, yo trabajaba como entrenador de Letonia. Llegué a la ciudad a las 3 de la madrugada, pero Misha no estaba en su habitación. Lo encontré en el cuarto donde se alojaban los jugadores ucranianos. Acababa de terminar un torneo de Blitz. Por mi expresión facial, era evidente que el entrenador no estaba precisamente encantado con esa agotadora competición nocturna. Tal, sin embargo, estaba muy animado. Sosteniendo una hoja de papel y un lápiz, me preguntó con una sonrisa: «Maestro, lo inscribo en el próximo torneo relámpago». Pero sus oponentes ya estaban exhaustos. «Quizás sea hora de parar, Misha. Las partidas son mañana. Deberíamos dormir un poco». Yo compartí habitación con Tal en Lugansk. Cada mañana y a veces también por la noche, los demás jugadores del equipo se reunían en nuestro cuarto. Los análisis de partidas no tenían fin. Tal claramente se veía cansado, así que le pedí al administrador del hotel que lo trasladara a una habitación individual. Pero el joven maestro ni quiso oír hablar de eso. Quería participar en el trabajo colectivo y ayudar a sus compañeros. Cuando se trataba del equipo, no pensaba en sí mismo. Azuaga, que
Que parece que se ha quedado dormido. No, al contrario, estaba súper metido porque hay muchos personajes en este fragmento tan cortito. Sí. Hay muchos personajes y me estoy imaginando a Mijaíl Tal. Esto es un extracto de un libro muy bien narrado por Luisón, una vez más, que se llama Mijaíl Tal, Los años de lucha callejera. Ajá. Es una obra del que fue entrenador del mago de Riga, de Mijaíl Tal, Sí. que se llamaba Alexander Koblenz. Y entonces, bueno, es un descubrimiento. Yo ya le digo que me lo he pedido porque me interesa mucho este tipo de historias. Vale. Ha habido un momento que he dudado, ¿eh? He dicho, ¿se ha quedado dormido? No, estaba concentrado escuchando a Luisón con los ojos cerrados, como Sí. Santa Teresa de Jesús. Total, Así es Azuaga, ¿eh? Totalmente. Y ahora la Gaceta Informativa de Hackeados es el diario de Tartacower. Y aquí tengo un titular que dice Faustino Oro, gran maestro. ¿Ah? Total, ya lo consiguió. Ahí está. Qué notición, ¿no? Apenas 12 años. Apenas 12 años, sí, 12 años, 6 meses y 26 días, ¿no? Así que el argentino ha superado ya la marca de leyendas. Se proclama como el segundo jugador más joven de todos los tiempos en lograr la máxima distinción, la de gran maestro. Está todo el ajedrez aplaudiendo de pie. Sí. Porque le tenemos mucho cariño a Faustino y además, pues, no sé, lo estamos viendo crecer. La historia, ¿no? que está contando Fausti es la historia del ajedrez, ¿no? Y bueno, a saber dónde va a llegar, pero ya al menos ese sueño lo ha consagrado este fin de semana último en el Festival Internacional de Cerdeña. Qué bueno. Bueno, pues a modo de homenaje, Faustino, esto va por ti, ¿eh? Mira, ahí está. Un aplauso. Faustino Oro, ¡Vamos! gran maestro. ¡Bravo! Venga. Sí. Muy contentos en Hackeados. Sí, señor. Qué bien. Qué bonito, ¿eh? Marc, Fausti. ¿Qué hace usted con 12 meses, 6 meses, o sea, con 12 años, 6 meses y 26 días? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hacía usted? No se lo digo. Jugar al trompo. Se lo digo. Y ahora tenemos que sortear 2 libritos. Los tenemos. Tenemos el cesto de los números. Ha habido un montón de participación. Otra vez éxito total. Aquí están los libros. Los tengo aquí, ¿eh? Mira, aquí así suenan los libros. Bueno, podemos hacer una cosa. Como ahora vamos a sacar 2 papelitos, 2 nombres, Sí. puede ya firmárselos, o sea, autografiárselos. Vale, lo hago ahora. En cuanto grabemos, hago pum, me quedo y pop. Venga, vale. ¿Vale? Tengo que pensar bien. ¿Cómo que tiene que pensar? Hombre, tengo que meterme según el nombre, ¿no? Ya. Y si es un oyente conocido, si no, si es la primera vez que escucho su no sé. Vale. Tengo que meter. Venga, a ver. Pero voy a coger un momento. A ver, ¿a dónde va? No, porque voy a... Esto, mire. Aquí está. Ay, sí. Ni trampa ni cartón. Total. Azuaga. Con la izquierda. Mano inocente. Venga, va. Venga, primer nombre. ¿Lo saco yo? Atención. El primero mío, ¿no? El primero y el segundo. Es su libro y es su sorteo y es su todo. Hemos puesto el nick tanto de Twitter como de Instagram para en los papelitos saber perfectamente, ¿vale? Correcto. Entonces, bueno, abro este, ¿vale? Voy Atención, abriendo. porque el ganador del concurso es... Bueno, en este caso ganadora Yolanda TCP. Yolanda TCP, primera ganadora del primer libro. Venga, y el Así segundo, que, corriendo. Vamos. Aquí tiene, venga. No, necesito un tiempo que estoy como emocionado. Bueno, Venga, va. Yolanda. No, que me da usted, venga, va, abro Abra. y uy, esto cómo es, P4M PIN. P4. Este es el nick en Instagram. Ya. Él nos mandó un mensajito que decía, vamos a por el tercero. Cuentos, jaques y leyendas fue nuestro primer libro de ajedrez y cerraría el círculo tenerlo firmado por el maestro Azuaga. Pues mira qué bien. Muy bien. Pues tenemos ganadores. Yolanda, ¿y cómo era el otro? Yolanda, y luego que leer de nuevo, le he dejado el papelito por ahí. R2D2. No, P4M PIN. Bueno, pues nada, os vamos a informar. Enhorabuena, Lo ¿eh? vamos a publicar. Bueno, ya estará publicado cuando salga esto. ¿Pero cómo dedico yo esto? ¿A P4M PIN o...? Sí, yo qué sé, es su libro, es su sorteo, es su historia. Tengo que hablar yo con P4M PIN y con Yolanda. Bueno, Yolanda es fácil, Yolanda. Bueno, Oye, muchas gracias a todos los que han escrito. ha sido un éxito otra vez. Exitazo. Me da hasta un poquito de rabia, porque hacemos concurso y boom, hay todo el mundo como loco a jugar. Y luego publicamos otra cosa y nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Nada, Hackeados. Pero bueno, ya está. Cerramos capítulo. Dicho esto, nos vamos directamente a la Gran Diagonal.
el saludito de un oyente. Bueno, de una oyente. Azuaga. Sí, le escucho atentamente porque no tengo ni idea. No, ni yo, porque es una sorpresa. El otro día decíamos, tenemos chica nueva en la oficina, ¿no? Sí. Pues tenemos también hackeada nueva en la oficina. Me hace mucha ilusión hackeados nuevos, ¿eh? Sí, a mí también. Venga, escuchemos, por favor, la voz de nuestra hackeada. Hola, me llamo Daniela, soy de un pueblo de Barcelona y soy jugadora de ajedrez. Y quería deciros que me encanta vuestro programa. Ole. De los últimos me los he escuchado todos. Y quería también mandarle un saludo en especial a Roberto, que me gusta muchísimo su voz. Un besito. Oye, Daniela, muy bien escuchando los capítulos. ¿Desde dónde ha dicho? ¿De Barcelona? Barcelona. Y mire usted con su voz lo que ha conseguido siempre, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. Y, luego pierde mucho Daniela, ¿eh? No, es el principio. Siempre la voz es solamente el principio. De todas maneras, si queréis, hago un programa en la tele, podéis verme cuando queráis, no hay trampa ni cartón. ¿Se ha puesto celoso, Azuaga? Sí. Sí, claro, ¿no? Siempre. Claro, llevamos todo el programa hablando de usted también. Ya, por eso. Yo no quería. Hemos hablado de su libro, claro. Le hemos entrevistado, hemos contado una historia que usted ha decidido. No podía ser. Al final, en el último minuto, como Sergio Ramos, una oyente dice... Un saludo a los dos, pero en especial a Roberto, y usted ya... Y rompo la bufanda, sí. Madre mía. Bueno, dos cosas antes de irnos. Una, Operación Oyente. Sí. Día 2 de junio. 2 de junio. En Librería Luces. Nos vemos todos en la Librería Luces. Y empieza el casting. Ya os contaremos la segunda parte. ¿Vale? Vale. Y 2, Azuaga, venga, a casa ya. A casa ya, ahora ya sí, ¿no? Me despido ya del todo. Hombre, se va ancho y largo, ¿no? No me voy del todo, fíjese, no me voy. Porque al final me desprendo de 2 libros y no sé a quién le debo firmar uno de ellos. Yo con esas cosas me obsesiono. Bueno, pues ahora lo arreglamos. Venga, no se ahora preocupe. lo arreglamos. Hasta la semana que viene. Venga, adiós, guapetón. 2 de junio, acordaos, Operación Oyente. 2 de junio, Librería Luces, en Málaga. Adiós.